No te dé temor, abad por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía verdad y vida es Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Hermanos y hermanas, buenas tardes a todos. Como siempre, antes que nada le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar otra vez aquí con ustedes, de regresar aquí a Tucson. Como ustedes saben, pues estuve en Guanajuato y le quiero dar gracias a Dios porque me da la oportunidad de volver a regresar. Allá en Guanajuato me han preguntado que si no me gustaría quedarme por allá, ¿verdad? Y les digo, pues sí me gustaría, pero pues tengo mi familia acá en Tucson, le digo, y siempre, por más que quiera, siempre extraña uno pues, a sus hijos, a su familia, le digo, o sea. Pero también con ustedes me la pasé muy bien este tiempo que estuve allá. Me fue un poquito triste porque también mi mamá, estuve con mi mamá ahí una semana y pues esa enfermedad que ella tiene es una enfermedad, pues es un poco triste o deprimente porque pues es como si fuera otra vez una niña. Y cada vez que la sentía que se estresaba, yo tenía que abrazarla y decirle que estaba con ella, que la quería y que todo estaba bajo control y ya se calmaba. Una vez estaba toda ansiosa y llorando y le dije, mamá, ¿no te acuerdas del himno 185? Y le dice, ¿cuál es? Y dije, pues ese lo cantabas tú. ¿Cómo podré estar triste
como entre sombras, y ahí me puse a cantar con ella el himno y de repente su actitud cambió. Mamá, si Dios cuida a los pájaros, ¿qué no te va a cuidar a ti? Pues sí, así es como le trataba de cambiar siempre su forma de pensar cuando estaba triste. Y también, pues, con los hermanos en Tucson, me gustó estar con ellos porque parece ser que entre ellos han entendido un poco lo que es el significado de vivir en el Evangelio. Como que a algunos de ellos ya les hizo clic. Porque yo vuelvo a repetir, el Evangelio es el único propósito por el cual nosotros nos reunimos o por el cual venimos a la iglesia. Esa es la única razón, no hay otra razón. Entonces, cuando dos o tres, dice Dios, cuando dos o tres se ponen de acuerdo, yo les concederé lo que pidan. O sea, si esas dos o tres personas dentro de la iglesia entienden exactamente el propósito del Evangelio, vas a tener éxito. Y ya sea también en tu casa, en tu vida, vas a poder comprender que es el propósito del Evangelio. Entonces yo miraba y observaba a mis hermanos cómo se llevaban. Y me decía mi hermana Mari, parece que ellos ya hicieron clic. Y eso es todo, hermanos. Que a través del Evangelio tengamos una verdadera, ¿qué? Familia. Hermandad. Como dice el Salmo 133, ¿sabes lo que dice el Salmo 133? Dice, qué hermoso ver los hermanos convivir en armonía. Y eso solamente se lleva cuando comprendemos qué es el Evangelio. ¿Qué es el propósito del Evangelio? Y yo les decía el domingo pasado allá, el Evangelio no es venir y tomar la cena y cada quien por su lado. Eso no es el Evangelio. Eso es tú piensas que estás viviendo el Evangelio, pero no estás viviendo, porque la Biblia dice que debemos de vivir en el Evangelio. O sea, si una persona viene y toma la cena y cree en su mente, ya tomé la cena, ya me voy, y otra vez a mi vida natural, eso lo hacías antes en la otra iglesia, ¿te acuerdas? Íbamos y cumplíamos y seguíamos nuestra vida natural, es todo. Eso no es vivir en el Evangelio. Para mí no lo es. No sé si ustedes piensan que es todo. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, para mí está la llave o la clave de nuestro propósito dentro de la iglesia. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, dice la palabra de Dios así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Dígate, hermano, lo que significa vivir en el Evangelio, porque hay gente que a veces se confunde. O sea, nosotros sabemos que hemos pasado de... O sea, yo vengo y tomo la cena del Señor, tomo vida, tengo una comunión con Dios. ¿Pero por qué? Porque amamos a los hermanos. Y cuando amamos a los hermanos, no se refiere el cuchicuchi, el besito. No, se refiere que yo primero me tengo que amar. Yo tengo que poner este cuerpo en servicio al Evangelio. Yo tengo que sacrificar este animal, acá entre nos. Para poder hacer eso, para poder amar a mis hermanos, yo tengo que sacrificarme primero, ¿ok? Y lo dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece, ¿qué? En tiniebla. O sea, si yo, por ejemplo, yo aquí tengo un problema con un hermano, yo tengo algo con una persona, yo tengo un coraje con aquel, o simple y sencillamente me cae gorda, o me cae gordo, ¿estás en qué? En tinieblas. No estás viviendo el Evangelio. Perdóname que te lo diga, no estás viviendo en el Evangelio. Dice en la Biblia, permanece en muerte. Ahora sí, si te quedas ahí y mueres físicamente, se acabó tu esperanza. Se acabó tu esperanza. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, hay un tiempo donde, por ejemplo, si yo me enojo con mi hijo, yo tengo que poner esa balanza y calmarme, porque si algo pasara me sentiría completamente muerto o sentiría mal. Eso para mí es la regla del Evangelio, de vivir por el Evangelio, estar siempre viviéndolo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si hay alguien que nos puede explicar esto, va a ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, del 21 al 25, podemos observar, este libro de Filipenses, por cierto, para mí es un libro que te puede explicar muy bien cómo se puede vivir en el Evangelio. Filipenses capítulo 1, del versículo del 21 al 25, dice la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es en Cristo y morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Qué significa vivir en Cristo? Pongo un letrero en el Facebook y digo,
yo amo a Dios. Eso es vivir en Cristo. A mí ni lo ves. O sea, ¿cómo dices que amas a Cristo? No, vivir en Cristo, vivir en el conocimiento, estudiar la palabra de Dios y aplicarlo. O sea, estudiamos la Biblia durante la semana y luego lo aplicamos. O sea, conozco la palabra de Dios, tengo que aplicarlo. Entonces, en pocas palabras, vivir en Cristo es vivir al servicio de la iglesia o al servicio de los hermanos. Vivir en Cristo, vivir en el cuerpo. Vivir para el cuerpo, por el cuerpo y en el cuerpo, que viene siendo también el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice, porque para mí servir a Cristo es lo mejor en vida y morir es ganancia. Oh, tenemos un hombre que ha entendido el propósito. Tenemos una persona que ya entendió el propósito. Morir es ganancia. Ahí se ve el mundo cruel. Dice el versículo 22, mas si el servir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahora, otra persona que está diciendo, o Pablo está diciendo, si yo vivo en este mundo, ¿es para beneficio de qué? De la obra. ¿Cuántos de ustedes dicen lo mismo? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, si yo vivo aquí en este mundo, o estoy viviendo en este mundo, es para servicio de la obra? ¿Verdad? O sea, eso es vivir en el Evangelio. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, si yo voy a vivir es para el servicio de la obra, entonces dice, no sé qué escoger. Si me quedo aquí, estoy siendo útil. Dice un hermano que siempre le pide a Dios, Señor, úsame, Señor. Cuando él dice usa, que el Espíritu lo usara. ¿Por qué? Porque está otro que también te puede usar. Es el espíritu del diablo, también te puede usar. Entonces él oraba a Dios para que sea, Señor, úsame. Yo sé que somos instrumentos, yo no sé si estoy sirviéndote o no, úsame. Entonces el apóstol Pablo está viviendo en el Evangelio, ¿sí o no? Está diciendo, para mí vivir en la carne resulta un beneficio para la obra, no sé entonces qué escoger. Dice el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Otra vez, vuelve a poner para mí un buen sentir de decir, oigan hermanos, si yo estoy aquí es por ustedes. Y esto lo estoy diciendo porque honestamente puede ser que todavía muchos no comprendamos qué significa vivir en el Evangelio. El mismo apóstol Pablo no se avergonzaba de él. El apóstol Pablo nos enseña, para nosotros, es una escritura muy importante. Yo quiero que todos la entendamos bien. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. A todo aquel que tiene fe. Si usted tiene fe, usted no puede avergonzarse del Evangelio. Y cuando yo hablo de no avergonzarse del Evangelio, es inclusive, hablamos de predicarlo o, si he ofendido a alguien, de pedir una disculpa. Pedir perdón. Y si me han ofendido, perdonar y consolar. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, yo entiendo que vivir en el Evangelio es todo eso. No nomás porque bauticé y ya vivo, no. Hay un proceso, hermanos. El apóstol lo vivía, lo estamos viendo, lo vivía. Y si él había ofendido algo, por ejemplo, en Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay una consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunidad o comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma, ¿qué? Cosa. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿quién está hablando aquí cuando dice completar mi gozo? Usted puede decir el apóstol Pablo, no, Dios. Dios está diciendo, háganme sentir bien. No pueden estar diciendo que toman mi comunión y están enojados uno con otro, o están peleados, o no estamos predicando el Evangelio, o no estamos haciendo nada. No es posible. No engañamos a nadie. Dios te va a salvar porque vives en el Evangelio, porque eres un embajador de Cristo, porque tu único trabajo que tienes en este mundo es reconciliar, no maldecir, no hablar mal de los hermanos, no murmurar, no quejarse, sino reconciliar. Ese es mi sentir como creyente. Eso es lo que me va a salvar. Quizás no sepa toda la Biblia.
Quizás no me sepa todos los conocimientos, quizás no sepa mucho, pero entiendo la misericordia. Porque eso fue lo que le dijo Cristo a los fariseos, ¿te acuerdas? Le dijo, ir pues y aprender, misericordia quiero y no sacrificio. Con eso, con que entiendas la misericordia del Evangelio, eso se llama para mí vivir en el Evangelio. Yo les he dicho que hace mucho que hay personas que cometen pecado. Ya no he visto a ninguno que pase al frente a pedir perdón por su error. Perdón, hermanos o hermanos. No, ya no he visto nada de eso. Se acabó completamente esa parte, que es muy interesante porque ahí demostramos que estamos viviendo en el Evangelio. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Nadie puede decir, pero pareciera como si nos estamos haciendo creer que somos perfectos. No eres perfecto. Cometes errores como todos. Necesitamos el perdón. Venimos aquí a hablar con Dios, a pedir perdón. Necesitamos siempre el perdón. ¿Sabes qué significa vivir una vida arrepentida? No nomás es que me bauticé ese día, no. Vivir una vida arrepentida es constantemente estarle pidiendo perdón a Dios, constantemente. Y también si alguno he ofendido constantemente, ay, perdóname si ofendí o dije esto. Pero vivir en el Evangelio, en el verdadero y completo Evangelio, es un misterio. No cualquiera lo va a entender. No cualquiera lo va a entender, te lo digo honestamente. Como decía el hermano, yo quisiera que todos nos fuéramos al cielo. Jesucristo mismo decía en Juan 17:24, Señor, donde yo estoy, yo quiero que todos ellos también estén para que vean mi gloria, la gloria que me diste desde el principio. Yo quiero que todos estén, pero muchos no queremos. Habacuc capítulo 1, versículo 5, dijo Habacuc, una gran obra haré, y si yo se la contara, no la vas a creer. Así dice Habacuc, una gran obra voy a platicar, y aunque yo te lo contara y no la vas a creer, ¿por qué? ¿Tú no crees en la resurrección de los muertos? ¿No crees que Dios te va a levantar de los muertos? ¿No crees en la gloria eterna? ¿No crees en el paraíso? ¿No crees en las moradas eternas? Jesús le decía a los judíos que no creían en Él, que si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no hubiera, yo no se los dijera, voy a ir pues a preparar lugares para todos vosotros. Pero como nosotros no creemos tanto en eso, no es mi comida favorita. Yo no me quiero ir de este mundo. En este mundo es un confort, estoy bien a gusto. Aquí hay de todo, tenemos comida, tenemos todo. Yo quiero andar pensando en la vida eterna, hermano. Y por lo mismo, no te interesa vivir, ¿qué? En el Evangelio. Al contrario, ahora aborrezco. Ahora me molesta aquel, me molesta lo otro. ¿Te crees? Porque tienes $1,000 en el banco, ¿te crees algo cuando no eres absolutamente qué? Nada. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que vivir en el Evangelio tiene un sacrificio. Y como digo, no cualquiera lo quiere obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros, así como Pablo dijo, miserable de mí. Miserable. Yo voy a decir otra palabra. Basura. Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién te va a librar? Ahorita no lo creen. No. Deja, jovencito, el día que te cases. Quiero ver el día que se casen, a ver cómo van a llevar, si Dios me concede vivir. Estos jovencitos, el día que se casen, a ver cómo van a llevar su matrimonio. A ver si entienden lo que es el Evangelio, porque el matrimonio en el Evangelio es muy importante. Es muy importante. Así es que si nosotros no entendemos el Evangelio, lo que estamos produciendo es lo que produce la carne. Gálatas 5:19 al 21, hay que ser sinceros. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, envidia, celos, pleitos, celos, pleitos, contiendas, decisiones, herejías. Todos esos problemas vienen a tu mente. Entonces, yo estoy produciendo lo que produce la carne, pero no produzco lo que dice el Evangelio. ¿Y saben cómo se llama eso para mí cuando uno piensa nomás en uno? Es lo que ahora está tratando la televisión de darte a entender. No, como que piensa en ti. Preocúpate por ti. Tú tienes tu paz interior. Dios dice que Él trae paz. Ahora le está diciendo a la gente, no, tú eres así, no cambies. Piensa en ti mismo. Tú y Dios, nada más. Olvídate de todos esa bola de egoístas. La primero que eres egoísta eres tú. Porque estás viviendo conforme a tu carne. ¿Y sabes quién te está cegando todo esto? Lo hemos leído miles y miles de veces. ¿Quién te cega? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Quién te ciega todo esto para que no te resplandezca a la luz del Evangelio? Mira, segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen ¿de quién? De Dios. ¿Quién me ciega el entendimiento para no entender en la resurrección de los muertos?
¿Quién me ciega el entendimiento para no creer en la vida venidera? ¿Quién me ciega el entendimiento que algún día voy a estar enfrente del juez y voy a verlo cara a cara en lo más íntimo? ¿Quién me ciega todo este entendimiento? El Dios de este siglo. Para que no veas la gloria de Dios, o sea, no veas la vida eterna. Todo lo que vas a ver es esa pared blanca y hasta ahí podemos ver. Hemos estudiado muchas veces el tema de Jesucristo y de Moisés. ¿Qué tenían esta gente que se les ofreció todos los reinos de la tierra? Se les ofreció todos los deseos del placer del mundo y ellos no quisieron. No quisieron. Poder, gloria, los iban a honrar. Moisés iba a ser casi el siguiente faraón de Egipto. 700 concubinas de los mejores carros. ¿Qué tenía este hombre, hermano? Tenía puesta su mirada, ¿dónde? En el galardón. Yo te pregunto, hermano, ¿tú tienes tu mirada en el galardón? ¿De veras tu mirada está en el galardón, en tu salvación? ¿No volteas ni a la derecha ni a la izquierda, vas derecho? Hermanos, tenemos un enemigo muy grande, Satanás. ¿Y yo sabes cuál es el problema de todo esto? Es que no hemos entendido que estamos condenados. Quizás no nos damos cuenta en el pantano que nos encontramos. No lo aceptamos, yo no sé qué pasa. Cuando Cristo vino claramente, ¿sabes por qué dijo Cristo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Oh, todos me van a contestar. Es que estaban condenados, hermanos. Y sí es cierto, estábamos condenados. No importa qué tantos pecados habías cometido, 1 o 1000, pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte, la corrupción, la separación eterna de tu alma. No hay esperanza, sin Dios nada. Muchos yo creo que a veces no entendemos esa situación o no nos damos cuenta de la misericordia que Dios nos trasladó. Fíjate bien lo que te digo, que Dios nos sacó del reino de la ignorancia, de donde tenías tu mentalidad llena de pensamientos impíos. Siempre nos levantábamos en la mañana y en la noche pensando cosas impías. Y nos sacó de esa área, nos trasladó al reino de su amado Hijo, donde tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Nos ha hecho ese gran favorcísimo, pero aún así, después de que te hizo ese favor, no has entendido esa misericordia. Y en tu mente, sin querer, quieres regresar otra vez a esos pensamientos para atrás. Porque aquí está todo en la mente. En Romanos capítulo 5, para poder comprender esto, Romanos capítulo 5, versículo de 6 al 8, quizás alguno por ahí le haga clic la mente y diga, caray, de veras, ¿dónde estaba? En Romanos capítulo 5, versículo 6 dice la Biblia, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo podemos entender esa escritura? Nosotros dábamos vergüenza. A nosotros nos correspondía que Dios nos eliminara, así como hizo con Sodoma y Gomorra. Nosotros, y hablo de nosotros. Nosotros no teníamos ninguna esperanza en este mundo. Yo me acuerdo cuando era joven, yo miraba puras tonterías en la familia de mi familia, de toda mi familia. Observaba divorcios, pleitos. Mi mamá tuvo 13 hijos, mi papá tuvo 13 hijos, miraba la actitud, la altivez, los hombres llenos de dinero, ávaros, unos eran de este nivel, otro nivel. Yo observaba muchas cosas. Y yo para poder entender este mundo tenía que tomarme muchas cervezas, muy borracho para poder comprender y decir, cuando andaba borracho pensaba que ya andaba cuerdo. Porque para poder vivir en este mundo tenía que andar briego y entender por qué esa persona está haciendo eso, o por qué esa persona hace eso, o por qué él dice eso. Y aún con toda esa vergüenza yo tenía que haber sido sentenciado, ¿qué? A muerte, como decía el apóstol Pablo, lo hice por ignorancia. Pero Dios muestra su amor, mostró su amor para con nosotros. Y aún siendo lo que éramos, mandó a su Hijo en el tiempo adecuado. Vino Cristo en el mero tiempo cuando yo necesitaba. Vino Cristo a mi vida en el mero tiempo cuando Él llegaba. Muchos quizás no entiendan esto tampoco. Muchas personas obedecen el Evangelio hoy y siguen viviendo
en su estado natural. Muchos tienen muchos años aquí en la iglesia, pero no están viviendo el Evangelio. Siguen viviendo en su estado natural. No lo comprenden. No entienden la misericordia de Dios. Jesús, 12 años. Se le pierde a su mamá, 12 años. Vea la psicología de Dios. El mejor psicólogo del universo, Jesucristo. Le dice a su mamá, ¿por qué me hiciste eso? ¿Y qué le dijo Jesús a su mamá? Mamá, en los negocios de mi padre conviene estar. Bueno, usted, hermano, ¿en dónde debe estar usted? ¿Dónde deben estar sus negocios? ¿En qué? A mí, vienes aquí, tomas la cena y crees que eso es todo lo que necesitas hacer. No, hermano. En los negocios de mi padre. ¿Sabes por qué Dios quiere que vivamos en el Evangelio? Quizás me voy a adelantar porque está muy largo la presión. Cuando Dios me hizo, porque yo no vengo del mono. Por más que tú digas, es que hay un hombre que dice que venimos del mono. Yo no vengo del mono, ni tampoco vengo del pez, y tampoco vengo de una explosión. Yo vengo de un ser espiritual que hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Yo soy la imagen de mi Padre, así nos hizo. Dios hizo al hombre conforme a su imagen. ¿Y qué quiere el Padre de mí? El Padre quiere que seas como Él. Cualquier padre que tiene un hijo es lo que queremos, que nuestros hijos sean como nosotros, chambeadores, así bien disciplinados, lo que sea, es lo que queremos. El Padre también quiere lo mismo de nosotros. Que seamos, ¿qué? Su imagen. Esa es la meta de un creyente. Llegar a ser la imagen de mi Padre. Y la imagen de Dios es amor. ¿Cómo nos cuesta trabajo? ¿Cómo nos cuesta trabajo sacrificar este animal? ¿Cómo nos cuesta trabajo? Pero tenemos que seguir echándole ganas y ganas. Cada primer día de la semana es una oportunidad que Dios nos da para poder estar imitando ¿a quién? A mi Padre. Cada primer día de la semana. Hey, ayúdame, Señor, a quitarme ese mal pensamiento, esas ideas que no van. Y menos soltarlas. Menos decir cosas, porque si dices cosas, entonces ya está hasta peor la cosa. Nosotros tenemos que ser personas que debemos estar agradecidos. Y lo único que podemos hacer para agradecerle a Dios es vivir, ¿qué? En el Evangelio. Y espero que todos entendamos qué significa vivir en el Evangelio. ¿De qué consta el Evangelio? ¿Qué significa vivir en el Evangelio? Consolar, pedir perdón, perdonar, reconciliar, predicar el Evangelio. Hacer la voluntad de Dios es eso, vivir en el Evangelio. Porque esto consiste que Dios envió a su Hijo primero para que yo y Él pudiéramos reconciliarnos. Mi Padre y yo, mi Padre que es también el Padre de Jesucristo, para que yo pudiera tener una relación con mi Padre, tuvo que venir mi hermano mayor y dar la vida por mí. Para que yo tuviera una relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, lo que me está diciendo Dios es, vive en el Evangelio. Vive en el Evangelio. Trata siempre de vivir en el Evangelio. La otra vez me habló mi hermano y me dice, oye, ya me voy a ir. ¿A dónde vas? No, ya no aguanto esta relación. No, espérate, ¿cómo que te vas a ir? No. Ahora es el momento cuando hay que empezar a crecer. Hoy es el momento que hay que empezar a perdonar. Hoy es el momento que debemos de decir, ¿sabes qué? Yo no lo hice, pero no tengo ningún problema en hacer lo que tenga que hacer para vivir la fiesta en paz. Quiero decirles una cosa, hermanos, nunca más va a pasar esto en mi vida. Si vuelvo a ir una persona que está enojado con su hermano, yo voy a ser el primero que voy a ir a su casa a hablar con esa persona. Eso de dejar pasar el tiempo y estar enojado y que te venga una desgracia, no es nada bueno. Dice la Biblia, ponte bien con tu hermano antes que traigas la ofrenda. No sé que te eche el alguacil, te eche a la cárcel y ahí pagues el último cuadrante. Así es que yo como primero, si alguien me ha ofendido, les pido perdón. Yo no quiero morirme enojado con nadie, ni peleado, ni quedar a deberle a nada a nadie, porque eso es el Evangelio. Pagar mis deudas y quedar bien con todo el mundo. Vivir en paz porque Dios es un Dios de paz. Yo debo de estar en paz. Y tú, joven, me dices a mí, es que aquella joven no me quiere hablar, voy a ir a hablar con esa joven. Sí, hermana, ¿por qué estás enojado con tu hermana? ¿Tú por qué estás enojado con tu hermano? ¿Qué les pasa? ¿Por qué peleas con tu hermano si es tu hermano? No podemos vivir así. Eso no es vivir en el Evangelio. Imagínate, tengo un hermano enojado, viene un visitante. El visitante se da cuenta luego.
Se da cuenta, dice, esta iglesia es pura hipocresía, se la llevan peleando nada más. Tenemos el deber de vivir en el Evangelio. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 al 9, dice la palabra de Dios así. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 8 y 9. Fíjate lo que dice. Y vosotros que sois atribulados. Ahí te va. Y vosotros que sois ¿qué? Atribulados. Daros, 7, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí te va. Vosotros que sois atribulados. En este tiempo el cristiano era atribulado. Era perseguido, era echado a la cárcel, su familia los atacaba, eran atribulados por todos lados, porque predicaban el Evangelio. Yo digo aquí que, por ejemplo, hay personas que en vez de predicar el Evangelio van y se van a las pachangas con sus amigos. Eso no es predicar el Evangelio. Nadie va a hablar mal de ti, nunca van a hablar mal de ti. Eso es inclusive es un error. Si un día me dicen que alguien así, yo voy, ¿sabe qué, hermano o hermana, se pone bien o no puede estar aquí? Nos está trayendo vergüenza, pues. Si una persona anda viviendo desordenadamente, tiene que decirle, hermana, no puede andar así. Tienes que vivir en el Evangelio. Estas personas, hermanos, vivían en el Evangelio. Y eran atribuladas, eran llevadas a la cárcel, los echaban los gladiadores. Y entonces dice, daros reposo. O sea, si un hermano está sufriendo por llevar el Evangelio, entonces al venir contigo, tú debes de ser una persona que lo consuelas o le ayudas en su problema. Si alguien viene y te dice, hermana, perdóneme, no, espérame, hermana, no nomás te perdono, también te consuelo. No se preocupe, hermana, yo también he ofendido mucho. Ay, sí te perdono, pero hazte de mi vista. Eso no está bien. Eso es en otro mundo o allá en el mundo, pero aquí no puedes hacer eso. Si alguien viene y te pide perdón, tú tienes que dar reposo. No se preocupe, hermana. Yo también cometo muchos errores. Y te está diciendo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, te quiere ver en reposo, porque queda un reposo para su pueblo. Te quiere ver en descanso, tranquilo, en paz, en armonía. En llama de fuego para dar retribución, o sea, va a pagar a los que no quieren conocer a Dios. Hay seres humanos, yo no entiendo qué tienen, no quieren conocer a su Padre. Por más que le busques, Dios te creó. No vienes así de las chiripas. No quieren conocer a Dios, no les importa saber más. El apóstol Pablo te dice que él estaba dispuesto a tener todo por basura por ganar ¿qué? El conocimiento de ¿quién? De Cristo. No quieres conocerlo, es tu creador, mírate. Estamos hechos de la misma forma, los mismos ojitos, la misma nariz, somos creación. Pero no lo quieren conocer. Y solamente al Dios verdadero lo conoce a través de la palabra. No un Dios fantástico, un Dios que te dicen, ay, yo con Dios todas las noches, yo y Dios. Es un Dios de fantasía, es un Dios que ellos quieren entender, que hagan lo que ellos quieran, vivir como les dé su gana, que es su voluntad carnal, y la voluntad carnal es pecado. Y cuando se mueran, esperan que ese Dios los lleve al cielo. Ese Dios no existe. Es cuando Dios le llama a Moisés, le dice, Moisés, ve a ver al faraón y te voy a demostrar que en todo Egipto no hay ningún Dios, aunque los egipcios tenían muchos dioses. En todo Egipto nada más existo yo. No hay otro. Y así el mundo tiene mucho, Egipto representa al mundo, tiene muchos dioses. Todo el mundo quiere su propio Dios. Cada quien quiere su propio Dios a su conveniencia. No hay más que uno. Y ese es el que estoy hablando, que no lo quieren conocer. Si Dios no quisiera que lo conociéramos, no hubiera puesto esto. Pero Él quiere que lo conozcamos a través del Hijo, que es la imagen de Dios, es el Nuevo Testamento. Su palabra es Dios, Dios es la palabra. O sea, si tú hablas de Dios, habla de su palabra. No tengas miedo, abres la Biblia, te está hablando Dios. Dice, en llama de fuego va a pagar a los que no quieren conocer a Dios ni obedecen ¿qué? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio que trajo Cristo. Pero lo trajo para que lo vivas. Para que lo vivas. Sí, cuando te bautizas es la primera parte, naces de nuevo. Ya obedeciste la primera parte del Evangelio. Ahora tienes que seguir viviéndolo. Todos los días. Y Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo, cargue su cruz y siga. Nosotros tenemos
una misión. No está como el mundo. Dios nos ha dado pues, ¿cómo se puede llamar? Estas perlas, esta sabiduría, pero con una responsabilidad muy grande. Yo les he dicho muchas veces que cuando yo me bauticé al tiempo yo quería correr, porque el hombre carnal así es, cobarde. No quiere esa responsabilidad. Prefiere mejor esconderse en sus pecados y meterse en el hoyo y, ¿sabes qué? Yo no tengo nada. Pero Dios te da una responsabilidad de vivir para el Evangelio. Eres la luz de tu casa. Tú eres el camino, eres esa sal que Dios quiere en tu hogar. ¿Eres tú eso? Tus hijos te ven, todos te ven que tú vas bien, que les enseñas siempre el camino. Porque es tu responsabilidad, hermano. Cuando Dios te dijo, cree tú. Muchas veces queremos que los hijos, los hijos váyanse. Primero tú. Pon el ejemplo tú. Sé tú esa luz, hermano. Después los hijos van a seguirte. Pero tú tienes esa responsabilidad de vivir en el Evangelio, hermano. Para el Evangelio y por el Evangelio, hermano. Así es que el apóstol Pablo nos manda una advertencia, ya con esto termino. Nos manda una advertencia de que debemos de vivir para el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 2 dice así. 1 Corintios 15 dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo si retienes la palabra que os he predicado sois salvo, si no creísteis, en vano. Es muy fácil, mira, yo te invito a que obedezcas el Evangelio. Y quizás alguien pase y se bautice. Está bien. Bienvenido, hermano. Bienvenida, hermano. Pero ahora hay que vivirlo. Ahora hay que vivir el Evangelio. No seas así, de un pasito, pero ya me fui para atrás otra vez. No. Ahora lo tienes que vivir. Ahora tiene que haber una especie de sacrificio vivo. Tiene que haber algo en tu vida que está cambiando. Porque, como digo, no nomás voy y estudio durante toda la semana, pero no lo aplico. O sea, sí estudio con el propósito de aplicarlo, de entender que ya no vivo yo, de ya no quiero seguir siendo ese hombre carnal. Tengo que tomar esa decisión. Es para vivirlo. No podemos aceptar nada menos, ni que el día de mañana que yo me muera, ya los hermanos ya no van a empezar a predicar el Evangelio. Hay muchas iglesias que ya no quieren hablar del Evangelio. Ya nomás cuentan historias y cada quien agarra por su lado. Ya cada quien hace lo que quiera. La otra le preguntaba a la hermana, oye hermano, estamos haciendo todo esto, ¿y qué va a pasar si dentro de 10 años ya nadie viene a la iglesia? Ya todos se van por su camino. Y dije, yo también ya había pensado eso, hermano. Si mis hermanos no viven en el Evangelio, esto va a quedar solo y lo van a vender como vendieron el edificio. Los que siguen, hay que venderlo. Y todo, dije, pues yo hago lo que tengo que hacer. Porque pues, ¿qué haces? Tú haces lo que tienes que hacer. Allá Dios es el que va a juzgar, el que va a dejar que ya no se predique el Evangelio. Así es que no podemos aceptar menos. Mucho menos podemos aceptar y permitir que hermanos vivan enojados. No se puede. Cuando yo me bauticé, este consejo me dio el hermano. En ese momento quizás me quedé atónito lo que me dijo. Pero me dijo, hermano, su salvación, su salud y su armonía está conectada con su matrimonio. En ese momento no entendía lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo que si yo dañara mi matrimonio, me daño yo mismo. Que si yo rompo esta relación, me daño yo mismo. Y que me estaba enseñando el hermano que a través del Evangelio podía llevar esta relación, viviéndolo. Y si usted es de fe, me entiende lo que digo. No puedes apartarte de Dios, aunque la carne sufra y llore. Porque siempre quiere la carne hacer su voluntad. Pero tú quieres vivir el Evangelio, porque ese es el poder de Dios para la salud. Así es que, si usted ya sabe lo que es el Evangelio, y usted piensa que es difícil, no lo va a saber hasta que esté dentro de este lado. Yo sí le dije al hermano, bueno, ya entendí todo, ya sé que tengo que bautizarme,
pero hermano, yo tengo un problema. Si me bautizo, ¿verdad? Y luego le fallo a Dios, me dijo, pero es mejor que esté de este lado. Porque ahí donde está no hay esperanza. De este lado hay una esperanza de ver si ves claro lo correcto y lo incorrecto. Que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a ponernos de pie entonando este himno de invitación.